Bien, este es un saludo muy especial para todos nuestros seguidores, aquellos que nos siguen por estos canales de YouTube, en Facebook y por nuestros grupos de WhatsApp. Bien, hoy vamos a trabajar un tema, o mejor, vamos a aprender un tema sobre Pesaj y sobre aquel recorrido que hacemos tanto los judíos como aquellos que nos acompañaron en la salida de Egipto. Vamos a hacer una introducción, primero que todo, vamos a conectarnos con las enseñanzas de los sabios y vamos a poder alcanzar un conocimiento base de realmente qué fue lo que simboliza esa fiesta tan grande de Passover. Vamos a encontrar los siguientes. Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en Pesaj, en Passover, en la Pascua? Para algunos en la historia de los tiempos antiguos, de una época que cambió la dirección de la historia humana, el nacimiento del pueblo judío tal como lo conocemos. Para otros es el fragor de las preparaciones que nos dejan agotados durante toda la festividad. Y para otros más es el sentarse en el ceder y volver a moldear las impensables paradojas del pensamiento judío. Mientras que para otros se trata de la discusión sobre los varios puntos teóricos de la Halajá y el Midrash. Pero en realidad es todo eso lo que nosotros nos sentamos a ver en Pesaj. ¿Qué es la Agadá? ¿Qué nos dice? ¿Que aquí estamos obligados a vernos como si fuéramos nosotros mismos quienes dejamos a Mizrayim? ¿Y esta es la obligación? ¿Sí o no? ¿No es más que el tener una fantasía sobre la antigüedad? Pues esperarse de nosotros, viviendo como estamos en un mundo democrático, libre, de llegar a experimentar el dolor de una esclavitud o quizás la alegría de la redención. Debe haber algo mucho más allá de ello. Después de todo, nos enseña que el Éxodo muestra que la creación es un evento que no ocurrió solo una vez. La creación judía es algo mucho más dinámico. No se nos enseña que la esclavitud de Egipto, en vista que una rectificación del pecado de Adán, de su error del cálculo, bien, ¿sería aquello? ¿Sería el pecado de Adán realmente un error de cálculo? Y también de los millones de hombres, de los 2 millones de hombres y mujeres y niños judíos, sin incluir los millones de gentiles que vinieron con ellos, cada uno de los cuales percibió algo diferente. Debe haber algo más detrás de todo esto. Bien, con esto y mucho más vamos a encontrarnos hoy en este maravilloso simbolismo, lo que es Passover, la fiesta de Pesaj, tanto para los judíos como aquellos gentiles que acompañaron a los judíos en esa hermosa redención. En el comienzo, en Génesis, espacio y tiempo, vida, 3 dimensiones de la creación, 3 ámbitos de la experiencia humana. El hombre, cada ser humano individual, es un microcosmos de cada uno de ellos. Existe un vasto espacio allá afuera, todos lo sabemos. Nuestras mentes finitas no pueden captar la magnitud del universo. Sabemos que el tiempo fluye, hubo existencia en la Tierra antes de nosotros. Esa es la materia de la historia y continuará habiéndola cuando nosotros nos hayamos ido. Y existe la vida oculta en un lugar donde. En algún lugar donde pensamos dónde. El secreto de la vida, el chispazo de una experiencia evasiva. ¿Cuál es el significado realmente de todo esto, lo que estamos buscando los seres humanos? Miremos lo siguiente. O quizás digamos, ¿y cuál es la importancia del universo para nosotros sobre esta partícula de polvo que es la Tierra? ¿Qué implicancia tiene sobre nuestra mundanidad la historia humana, la historia judía? ¿Y qué puede tener la vida si estamos demasiado ocupados con la complicación de vivirla? Bien, la creación, luego de la caída del hombre, el diluvio, luego de Noé, Terá, luego Abraham, Isaac y Jacob, el exilio, el éxodo y la entrega a la Torá. Luego el becerro de oro, el tabernáculo, la tierra de Israel, los jueces y los profetas y el santo templo. Luego viene la destrucción. Purim, el segundo templo, y Hanukkah. Luego, la segunda destrucción, la diáspora, los países árabes, la Europa occidental, las cruzadas, las inquisiciones. Luego, Europa central. Pogroms, Rusia, los cosacos. Luego, el iluminismo, la salida de los guetos. Auschwitz, Treblinka, Berger-Belsen, luego el revivir. Y al final, la reconstrucción y la vuelta del alma. Esto y un sinnúmero de temas nos vamos a encontrar aquí, en un acto profundo,
lo que simboliza realmente esta fiesta de Pascua para todos nosotros, tanto para los judíos como aquellos que se adhieren a ese principio, a esa hermosa creencia que nos quisieron acompañar, aquellos que se acercan en conversión o aquellos que se acercan como Benei Noás, acompañarnos a respaldar ese hermoso monoteísmo, aquello que nos enseñó nuestro hermoso Padre Abraham, una única fe verdadera, en un único Dios verdadero, como desde el principio hasta el final debería ser sido forjado. Pero hoy esperamos, la tierra será llena de vasto conocimiento de tu nombre, Rey amado, y en pro de ello estamos trabajando todos ahora. Estoy segura que hasta el más necio está trabajando por encontrarle un sentido a su vida. Y mientras trabajas por encontrarle un sentido a tu vida, estamos seguros que estás allí queriendo transformar, estás con sed de lo mejor. Así que esta clase nos va a ayudar a todos a aprender mucho. ¿Cuál es realmente ese acto de conciencia tan grande que podemos hacer en Pesach? ¿Qué es eso tan maravilloso que podemos nosotros recoger en una canasta en Pesach y tenerlo frente a nosotros? Bien. Dice, el hombre tomó del fruto. De modo que el hombre, ese hombre cuya conciencia de Dios era innata, buscó experimentar lo que él veía como lo malo, para ser consciente de la oscuridad, para probar la falta de Dios, para experimentar la transgresión. Pero para tener esa experiencia debía primero dejar de ser consciente de Dios, cerrar sus ojos, girar su rostro, alejar a Dios de su mente. De modo que el hombre se embriagó con aquello que veía como lo malo, suponiendo que todo lo llevaría hacia un nivel mucho más elevado. El hombre logró lo que quería, la falta de Dios, la no existencia. Pero, ¡ay!, el hombre había caído en las Kelipó, las fuerzas del mal, las barreras mentales. Ahora, la conciencia ya no estaba dormida dentro de él, esa conciencia de Dios, que había estado esperando su actualización, se encontraba ahora activamente constreñida. El conocimiento innato había desaparecido. Sus pensamientos y sus acciones no eran más que la expresión de ese conocimiento. Ahora sentía como si él quisiera el mal. No podía borrar esa experiencia de su mente. Dios le dio al hombre otra oportunidad, una bofetada, y ahora no sea que comas del árbol de la vida. Dios lo expulsó del Gan Edén. «Vete», dijo Dios, «fuera de mi presencia». Dios envió al hombre al exilio, un exilio espiritual. El físico era solo simbólico, la manifestación colectiva de lo espiritual. Y el hombre fue. ¿Cómo se lamentaba su error? ¿Cómo se arrepintió? Si solo hubiera clamado, no me iré, no puedo irme, mi vida no tiene sentido sin ti, he transgredido, no lo merezco. Pero tú puedes perdonar, tú estás sobre toda la razón humana. Si solo hubiera seguido en los pasos de Moshe, que tomó la sugerencia de Dios, ello hubiese sucedido luego del becerro de oro. Dios le dijo, «Y ahora, déjame, y yo los destruiré». Moshe protestó. Allí se mantuvo firme. Él sabía que era lo que Dios realmente quería. Adán, el hombre, hubiera visto entonces que a los querubín y a la espada flamígera que le impidían la entrada al Gan Edén como realmente eran, una barrera mental, una ilusión. Hubiera comprendido la verdadera intención de Dios, que cuando Dios dice ahora, quiere decir, olvida el pasado. Escuchemos esto. Cuando Dios dice ahora, quiere decir, olvida el pasado. Vivamos el presente para avanzar al futuro. Y cuando un padre abofetea a su hijo, ¿quiere realmente golpearlo? Desde luego que no. Pero el hombre, sintiendo solo la bofetada, se alejó de su padre. Salió a la vida llevando un insoportable dolor que solo la bofetada de un padre puede dar. El rechazo, el dolor de la distancia. ¿Y quién puede medir el dolor del padre que llora por haber alejado a su hijo? Y todo por un malentendido. De modo que el padre le clama al hombre desde entonces, «Ay, ajá,
¿dónde estás? Pero el hombre, una vez abofetado, ha apagado esa voz. También el Padre está en el exilio, exiliado por el hombre. Eso lo podemos encontrar, son extracciones del Zohar. Y podemos ver que la historia del hombre, la historia de cada hombre es igual. Todos nacemos con un dolor y lo primero que recibimos es una bofetada. Sobre el labio superior también. Creemos en el dolor de ser inválidos en un mundo de adultos. Y luego llevamos el dolor de traer más niños al mundo. Dolores universales y también están todos nuestros dolores personales. De modo que buscamos escapar de ese dolor, de enterrarlo cada vez más hondo, de negarlo. Y a veces de negar su fuente. Muy bien. Si eso es lo que tú piensas de mí, tampoco yo te necesito a ti. Transformamos el dolor en ira hacia su generador. Pero el dolor permanece. El corrosivo vacío se acaba de irse. Todos los placeres del mundo y todas sus riquezas no son capaces de llenar el vacío del alma. Toda la veneración que pueda otorgar la humanidad no es capaz de elevar el alma que busca en ello reemplazar un perdido sentido del valor fundamental. Todo el conocimiento de la Torá sobre la creación no puede darle sentido a la vida si ese conocimiento es meramente una concepción intelectual y menos aún si es una herramienta para el autocrecimiento. El dolor, el vacío de la no existencia, un vacío que experimentamos y sentimos en los niveles más profundos de nuestras almas. El conocimiento de que nos hemos extraviado, que nuestras vidas han perdido el sentido, que estamos fuera de contacto con Dios y ello es una experiencia de Genión en este mundo. Pues vivir en lo puramente físico es vivir en el Genión, en el infierno. Y la sed del alma solo puede ser saciada con una existencia, con conciencia de Dios. Escuchemos esto. Y la sed del alma solo puede ser saciada con existencia de Dios. La alegría de la existencia, con un judaísmo significativo. Y así, y lo mismo sería. Y si Adán no había experimentado ya 6.000 años de sufrimiento humano como para preguntarse qué anduvo mal en su vida, nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros conocemos ese dolor de los 6.000 años. ¿No solo hemos experimentado lo suficiente? Desde luego que ya hemos experimentado lo suficiente. ¿No es momento ahora de experimentar la alegría? Bien. Pero como el hombre decidió enterrar su dolor, la distancia se hizo cada vez mayor, hasta que finalmente el exilio espiritual de la humanidad se materializó en lo físico, el pueblo judío en Misrayim, en Egipto. Y allí en Egipto, el pueblo judío descendió más y más. Su conciencia judía, su conciencia de Dios y de ellos mismos se hizo cada vez menor. Olvidaron su propia situación, la realidad de su descenso espiritual. ¿Estamos nosotros conscientes de nuestra situación? ¿Cómo podríamos estarlo si por la razón que fuese negamos la posibilidad de una realidad superior, de un plano más elevado de la vida? Al hacerlo así, solo estamos negando a nosotros mismos la oportunidad de llegar a ser conscientes de nuestra propia situación. La conciencia solo llega con el conocimiento de la diferenciación. Al final de todo, lo que quedó fue un vestigio de judaísmo. La vestimenta tradicional, quizás incluso rabínica, nombres característicos y una lengua única. Una especie de clan, una tradición, un inexplicable deseo de tener alguna identidad judía, sin saber por qué o qué. Algo les dijo que debían mantenerse en ello, casi como hasta hoy en día. Entonces, llegó Moshe, trayendo la promesa de la redención. Al principio ellos creyeron. Moshe los fue llevando entonces gradualmente hacia la conciencia, pero ellos no podían aún poner la conciencia en esa acción. 210 años en el depravado Egipto había producido un efecto. Cerca de un año desde que llegara Moshe, 9 plagas y el faraón aún sin ceder, millones de judíos murieron durante la plaga de la oscuridad. 4/5 del pueblo judío fue barrido en una semana. Aquellos que Dios vio que aún no estaban listos.
Cuán desalentador fue enterrar a todos sus hermanos. Al borde de la desesperación, pensamientos de aplastadas esperanzas cruzaron sus mentes, e iguales sentimientos atravesaron sus corazones. Quizás no fuesen dignos, rápidamente se hundían en el nivel 50º de descenso espiritual, el ámbito de la resignación y la desesperanza. Si había entrado efectivamente en ese nivel, no hubiera habido ya más esperanza, solo cambiar cuando nos desesperábamos. Pero Moshe les aseguró que aún seguían siendo pueblo de Dios, deseando creer. Sacrificaron el cordero de Pesach, pero todos estaban en suspenso. Todo dependía del golpe de medianoche. ¿Aparecería Dios? ¿Cómo será ello? Allí, en las profundidades, en el punto más alejado, en el Nadir, el pueblo judío fue llevado a comprender que Dios está en todas partes, que Él puede ser alcanzado, comprendido a infinitas distancias y no tratado con premura de acercársele. Experimentando el dolor de esa distancia y sabiendo que allí en la oscuridad estaba Dios. Al mostrarles esto, Dios les mostró también que no hay necesidad alguna de desesperar, que no hay por qué desesperarse. Ahora, ¿por qué nos desesperamos? Porque los judíos siempre guardamos apacivos a la promesa del Creador, a la promesa de Mashiach, a la reconstrucción del Bet Hamikdash. No nos desesperamos, debemos de vivir en gozo, en alegría, en un encuentro total y un convencimiento pleno de que Kadosh Baruj Hu es el que nos hace las promesas y quien nos va a redimir. Nunca nos podemos desesperar. No hay alma extraviada que no pueda ser recuperada. Ojo con esto, no hay alma extraviada que pueda ser recuperada. En algunas clases les he dicho a muchos, no corran tras de lo que no tienen que correr sin prisa. Trabajemos por méritos. Trabajemos para hacer nuestro mejor trabajo aquí, en esta creación, en ese nido que nos dieron al alma, en ese nido, en ese cuerpo, que igual, donde quiera que yazcan las almas y los cuerpos, si tienen los méritos, serán redimidos. Porque por más que muchos corran en Torah, pero si no tienen los méritos suficientes, ¿de qué les va a valer? ¿De qué le va a valer al judío por ser judío si no cumple las leyes de la Torah? ¿En verdad creen que un judío será redimido? ¿Qué leímos anteriormente? Donde miles de judíos murieron en la plaga de la oscuridad en Egipto. ¿Pero qué fue lo que realmente los mató? ¿Qué fue lo que realmente les quitó a ellos la oportunidad de salir al Éxodo? ¿Qué les quitó la oportunidad? Esa falta de confianza en el Creador. No tenían confianza en el Creador. No tenían amor propio hacia Hashem. Son judíos pero no creen. ¿Qué sucede hoy? Aquel judío innato que no cumple los preceptos. Así como él ignora Creador a Kadosh Baruj Hu, también será ignorado por él. ¿Qué hace el padre con el hijo ingrato? Sufre en silencio pero lo ignora. Pero mire lo que decimos aquí, ratificado por los sabios. No hay alma extraviada que no pueda ser recuperada. Y en pro a esta frase, quiero que todo el mundo la grabe en su mente. No hay alma extraviada que no pueda ser recuperada. No corran tras de lo que no tienen que correr. Cumplen lo que tienen que cumplir, allí donde estás. Que si tu alma se ha extraviado, serás recuperada. Y te marcarán y te trazarán el camino por el que debes de seguir. Eso se llama bitajón emuná en el Creador. Dice, y no hay situación que no pueda ser redimida. No hay alma extraviada que no pueda ser recuperada, ni situación que no pueda ser redimida. No hay error en que no pueda ser corregido. Que siempre hay una esperanza, incluso en borde de la desesperación. Siempre debemos de tener la esperanza. Aquellos que están corriendo, hemos visto que se han aumentado las cifras de gente corriendo detrás del judaísmo, ahora con la pandemia. A partir de enero muchos empezaron a correr. Ahora sí nos colgamos a los zigzags de los judíos y vamos a correr. Yo me quiero convertir, yo también me quiero convertir. ¿Quién es este? Pero ojo, porque se están colgando de los zigzags que no tienen cinturón firme. Cuidado con ello. Al borde de la desesperación pierden la esperanza y por eso corren. Pero si realmente eres un alma y eres un ser que apremia si tienes los méritos, ¿por qué te desesperas? Muéstrale finura al Creador. Muéstrale de qué estás hecho. Muéstrale que tienes bitajón y murá, que guardas la esperanza de que Él te redimirá tu alma y que te unirá a esa hermosa redención con el pueblo de Israel.
Así, la conciencia no llega toda al mismo tiempo. Es un proceso, la regla del proceso gradual. Adán lo quiso todo en un mismo momento. Todos sabemos lo que sucedió. Si Adán fue apresurado en su acercamiento a Dios, la ordalia judía en la esclavitud les enseñó a ser pacientes. Si realizaron suceder con apuro, fue solo porque Dios así lo había ordenado. Si Adán fue sutilmente orgulloso al tratar de estar demasiado cerca, ellos fueron llevados a la humildad al ser conscientes de la distancia. Y allí se radica la rectificación del pecado del hombre, de su evocación original. ¡Wow! ¡Qué hermoso es todo lo que podemos encontrar aquí! Pero miremos algo más grande todavía. La conciencia de un niño es muy limitada. Todas las almas somos niños. No es cuántos años tienes ese cuerpo envejecido, no. El cuerpo puede envejecer. La carne aguanta cuánto pecado le has montado encima, pero el alma sigue siendo niño. Él es muy poco consciente de sí mismo y de su entorno. Nuestra conciencia crece durante los años de nuestra formación. Entonces, salvo que busquemos conscientemente su desarrollo, el proceso llega a una súbita detención. Listo para la vida. De modo que alguno de nosotros continúa por la vida con ciertas ilusiones, tal como la realidad de un niño. Sus roles y sus juegos son una ilusión para nosotros. Así es nuestra ilusión para aquellos poseedores de una gran conciencia más elevada. Nosotros juzgamos los 3 roles. Tomamos en serio nuestros juegos de prestigio, de poder y de dinero, de avance intelectual y de placeres terrenales. Para nosotros la realidad se manifiesta como demasiado perturbadora. Darnos cuenta no trae tranquilidad alguna. De modo que conscientemente decidimos vivir una ilusión antes de soportar un proceso de darnos cuenta. El miedo del ser humano a despertar de esa mentira del mundo físico es muy frecuente hoy en día. Demasiado frecuente. He visto y analizado cantidad de gente que está en la cuarentena y gritan y lloran por sus finanzas y no saben qué hacer. Esto es terrible, mis finanzas, mis negocios se caen, ¿qué voy a hacer? Mientras que en otros lugares del mundo la gente tira el dinero y dice, no quiero dinero, quiero vida. Otros dicen, yo recojo ese dinero. ¿Por qué estoy tan lejos para recoger ese dinero? Oh, mundo físico. La regla del proceso gradual. Y para algunos de nosotros el proceso se ve trabado de una manera diferente. Durante décadas quedamos atrapados por el dolor de un lejano pasado. Constreñidos vivimos hoy, como si los eventos, la gente y las situaciones fuesen las mismas de acuerdo al desarrollo de nuestra conciencia. Se detuvo en el momento de nuestra dolorosa experiencia, como si el tiempo se hubiese detenido allá atrás. Aún tratamos de vengar nuestro dolor en vez de experimentar y aceptarlo. Para nosotros es demasiado perturbador dejar ese dolor. El darse cuenta no trae consuelo, de manera que nos aferramos con nuestra constricción en lugar de pasar por el proceso de darse cuenta. La regla del proceso gradual, la ilusión, la construcción, un alto en el proceso. El faraón, el constructor de la conciencia. El señor de la ilusión. Cada uno de nosotros debe pasar por Mizrayim, por Egipto. Todos tenemos ilusiones, todos tenemos nuestros dolores. Y preguntar, pero ¿por qué yo? Todo el tiempo lo decimos. ¿Y cómo? Y es que ¿cómo es preguntar? ¿Por qué el pueblo judío sufrió tanto en Egipto, siendo el pueblo elegido? Cada uno de nosotros es un microcosmos en el tiempo de la historia judía. Pero al final, todos dejaremos a Mizrayim, todos dejaremos a Egipto. Faraón es también la serpiente, el constructor primordial de la conciencia y el señor de la ilusión. Engañó al hombre sacándolo del gran Edén. Con ilusión llevó al hombre hacia la curiosidad para alcanzar una experiencia de falta de divinidad. Luego, con constricción, lo convenció de que ya había sido expulsado, que era ya demasiado tarde para protestar. E incluso, ahora como el malo, Faraón nos esclaviza en este mundo en el Genión. Vivimos un mismo infierno, pero al final todos volveremos al Gan Edén. Oigan esta frase, pero al final todos volveremos al Gran Edén y todos los justos tendrán un lugar en el paraíso. Y ser judío no comienza solo una vez que estamos libres de las ilusiones y constricciones del faraón.
Pues ilusiones y constricciones existen en todo nivel. Ser judío comienza con el proceso mismo, con el proceso gradual de superar a nuestro faraón y con nuestro constante esfuerzo por elevarnos a niveles cada día más elevados de conciencia. Pero a veces lleva el tiempo de superar la ilusión. ¿Cuánto tiempo que pensó el mundo era egocéntrico? Y ahora decimos, ¿qué es el egocéntrico? El egocéntrico. Cuando en realidad pensamos que es egocéntrico. De modo que Faraón no debe ser tomado muy en serio. Está aquí solo para tentarnos, para que nos demos cuenta que en el pasado habíamos decidido escuchar al Faraón, que nos dice, yo no conozco, ahora podemos decirle, yo sé quién eres. Y sí, quiero estar consciente. Y si hasta ahora hemos vivido nuestras vidas en la ignorancia, debemos hacer ahora lo que podamos. Si en el pasado Dios nos ocultó el conocimiento, no nos corresponde a nosotros pedir comprender. Con el conocimiento que tuvimos, hicimos lo mejor que tuvimos a nuestro alcance. Dios nos pide más que eso. Bien, ¿qué nos pide el Creador? Que busquemos, que encontremos, que nos despertemos, que lo busquemos a Él, que escuchemos a los sabios, que sigamos las enseñanzas de los sabios, que no saltemos niveles, que vayamos con una emuná, con un bitajón completo en Él, que paso a paso, más cuenta la intención del corazón, un corazón contrito, calmado, apaciguado, que un corazón desenfrenado y acelerado por cumplir su voluntad. La voluntad de los hombres, el capricho de los hombres. Me voy a ser judío, pero ya, porque me voy a Jerusalén. El deseo de los hombres, el capricho del hombre, para hacerse honores de hombre, porque lo asustan los últimos tiempos, lo asustan el final de los tiempos. Pero aquel que posa con un corazón contrito, sabe y acepta que la voluntad del Creador, fuese cual fuese, sería perfecta ante sus ojos, y que si habría un juicio, sería acorde a la justicia divina y no habrían errores de ninguna índole. ¿Por qué temer? ¿Por qué huir de nuestra propia responsabilidad? Al contrario, la responsabilidad es ahora. ¿Qué nos recuerda el ceder de pesar? Que debemos de redimirnos. Dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada judío, hay una chispa de Mashiach. Y yo diría que dentro de cada alma justa en el mundo hay una chispa de Mashiach, hay una luz divina. Porque si todos tenemos esa chispa del Creador adentro, ¿cómo no tener una chispa de amor de Mashiach adentro? Así que todos podemos despertarla, todos podemos llamarnos a esa hermosa redención, todos podemos empezar hoy a redimirnos. Podemos continuar con un tema y otro tema y otro tema y vamos a encontrar cada día más temas y más temas y vamos a llegar a una simple conclusión. Todos debemos de redimirnos, todos, absolutamente todos. Somos llamados a alcanzar la redención final, porque todas las almas seremos redimidas. Si las almas fuimos creadas en pro de que el Creador quería que se le alabara, en voz audible física, quizás ninguna al final del camino se va a quedar por fuera de cantarle al Creador y darle la gloria al Creador. Así que ¿por qué ahora nos vamos a temer? ¿Por qué vamos a señalar que tú pasas o tú no pasas? Tú sí pasas, tú no. Tú sí alcanzas, tú no alcanzas. No somos nosotros quien elegimos quién pasa o quién no pasa. Quizás en un post de Facebook, Bitajón, decían, a ver, déjenme ver cómo decía. Más vale pocos alumnos, ya que en la verdad del camino solo pasarán los mejores. Sí, es algo que lo encontramos en muchas citas de los escritos de los sabios. Al final del camino, las almas justas serán redimidas. Pero ¿qué va a pasar con las almas de los perversos? ¿Qué va a pasar con las almas de los que están en un estado medio, en un estado bajo, en un estado medio o en un estadio medio alto? Si todos tienen que ser justos para pasar. Buena pregunta, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar con todo lo que nos enseña la Agadá de Pesach, tanto a los judíos como a aquellos que se unieron a esa redención.
No nos quedemos atrás. Estudiamos y aprendamos la importancia de ser redimidos, la importancia de lo que simboliza esta semana para nosotros y no dejarla pasar. Ahora que es el momento donde toda la humanidad están siendo llamados a la conciencia, es un momento perfecto de orar. Es el momento de clamar, pero es el momento de entregarnos con un corazón sincero. Hablemos con el corazón al Creador, dirijámonos a Él. No hagamos lo que hizo Adán, que dejó de escuchar la voz de su sentir divino y escuchó la voz del faraón, la voz de la serpiente, aquella que le decía: no tienes tiempo, eres un pecador, ya tienes que huir, mira esto. Le quitó la luz de la puerta del Gran Edén. No hagamos eso. Al contrario, nosotros vamos, comuniquémonos con lo divino. Dejemos que esa parte divina que hay dentro de nuestro ser se contacte con esa puerta del Gan Edén. Que nos conectemos con el Creador y nos permita ver la delicia, el deleite del arribo de Mashiach y la promesa de ese paraíso, de este mundo rectificado. Es lo más grande y maravilloso que podemos experimentar todas las almas en este mundo físico. No podemos quedarnos atrás. Es la oportunidad ahora para todo decir: sí, podemos ser redimidos. Vamos a alcanzar esa hermosa redención. Vamos a completar este propósito divino, porque así lo quiso el Creador, porque la promesa de Él y sus promesas siempre, siempre serán cumplidas. Yo creo en las promesas de Hashem. Yo creo en la Torá. Y si en la Torá dice que el Mesías está pronto a llegar, yo creo en el arribo de Mashiach. Si en la Torá dice que será por tercera vez reconstruido y para siempre, yo creo lo que dice la Torá. Yo creo. Y a eso me aferro. Y eso que me aferra, me hace creer, es lo que me hace esforzarme cada día por ser mejor. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer individualmente todas las almas en este cuerpo físico. Ser cada día mejores. No corramos a complacer el otro. No corramos a complacer nuestros instintos como seres humanos. Nuestra fuerza, nuestro interior, nuestra personalidad. No corramos a ello. Corramos a complacer a ese Rey, a ese majestuoso Rey, que quiere que cada alma individual trabaje por sí misma y que alcance niveles elevados para que pueda ayudar a otra alma a elevarse. Y así continuamente, unas nos elevamos en brazos de otras, y todas debemos de ser un escalón, una escalera para la otra. No nos quedemos frenados esperando la respuesta de arriba. No nos quedemos esperando que venga un lazo del cielo. No nos quedemos esperando que la soberbia que nos hace correr tras de ciertas actitudes o tras de ciertos temas realmente nos están atando cuando tenemos un trabajo interior que hacer. Por correr tras de nombres y tras de otras cosas, estamos perdiendo la oportunidad de corregirnos y conectarnos con el Creador. No con estas palabras se les desanima a que hagan la conversión, no, se les anima a que hagan una verdadera conversión, a que se conviertan a un monoteísmo claro, con un amor puro y sincero, de enfrentarse al Creador, de presentarse enfrente a Él, hacernos un mismo juicio en una ibodedú perfecta con el Creador, aquí, en este mundo y no en el otro lado, aquí plenamente. Todos y cada uno de nosotros nos podemos entregar a un comportamiento pleno. ¡Wow! Hakadosh Baruj Hu, grande y misericordioso eres tú, oh Dios Todopoderoso, y eterno, Señor, Padre grande. Honores a tu nombre y a tu gloria. Yo te he faltado, pero estoy aquí para vaciar mi alma de ese faraón que tanto me ha estorbado durante tantos tiempos, tantos años. Padre, yo me llamo a ser redimido. Estas son las palabras que debemos utilizar todos y cada uno de nosotros. Yo me uno al pueblo hermoso judío en esta redención, porque Passover no termina todavía. No, apenas estábamos saliendo corriendo de Egipto. Y ahí, ahora, en este momento, es cuando muchos se pueden unir a nosotros. Transforma ese corazón, transforma esa esencia. Sé diferente, aplícate diferente. Optimiza tu conocimiento.
Optimiza tu energía. Sé positivo. Optimiza tu alegría. Optimiza tu risa. Tu felicidad interior es la felicidad interior de tu familia. Vamos, llénate de energía, de amor puro. Hakadosh Baruj Hu. Esperamos en una promesa del Dios Todopoderoso. De nuestra raíz esperamos una promesa la cual sabemos que va a ser entregada en nuestras manos. Así que para toda la humanidad, en vez de temer, corrijamos con amor, con alegría, con entusiasmo, con plena convicción de que somos hijos de un gran rey. Bien, esta fue la fase número 1 de la introducción de Pesach. Ahora continuamos con la fase número 2.